Lo que pasa es que este país está a una gripe de quebrar, básicamente. ¿Entiendes? No. Porque, Ahora es que me estoy enterando. porque mira, República Dominicana no tiene suficiente dinero ni siquiera para cubrir todos sus gastos, los gastos que produce. Por eso se coge tanto dinero prestado. Y la primera causa de que la República Dominicana esté en esa precaria situación financiera es la gran nómina gubernamental, por ejemplo, uno de los primeros problemas. Ay, ese tema me ¿Eh? gusta. Somos la voz de los que no pueden defenderse. De los anónimos. Buenas noches, Puerto Plata y República Dominicana. Estamos aquí muy contentos de presentarles una propuesta nueva llamada Anonymous Podcast. En este podcast seremos la voz de esas personas que lamentablemente no pueden salir al público a decir lo que tienen que decir, lo que les corresponde decir, porque quizás tengan algún tipo de contrariedad al hablar claramente. Un placer estar aquí, soy Javier Batista y estoy acompañado de una excelente persona. Ella se presentará. Buenas a todos, buenas noches a todos las personas que nos pueden estar viendo, ¿verdad? Y a las futuras personas que nos van a ver. Mi nombre es Carla Pepel, estoy aquí siendo parte de un proyecto súper interesante, el cual hemos venido trabajando, que se llama Anonymous, en el cual, como dice mi compañero Javier Batista, ¿verdad? Vamos a estar hablando de todo lo que son las causas sociales y todo lo que tiene que ver con las denuncias de aquellos que no se atreven a hacer en público. Eso es como, bueno, te doy la bienvenida, Javier. Muchas gracias. Te doy la bienvenida. Entonces, dicho este pequeño preámbulo, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes y que ustedes tengan una opción y vean en nosotros la opción de poder comunicarse a través de nosotros. Muy bien. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, yo sé que tú estás ansioso por hacerme algún tipo de preguntas que conlleven a mi persona en lo particular. Así que adelante. Bueno, Soy todo orejas. Bueno, antes de las preguntas, que es muy importante que lo mencione, queremos decir que vamos a, le proveeremos a ustedes, público televidente, números de teléfonos y correo electrónico para que sean capaces ustedes de irnos comunicando cualquier tipo de denuncia que ustedes puedan tener. Tendremos un espacio para ir en persona directamente a nosotros poder analizar y poder ver de qué se trata su denuncia y ver de qué manera podemos canalizarla y resolverla, que es lo más importante. Porque lo que queremos buscar en este espacio son soluciones a personas que creen que no tienen la manera de cómo solucionar por sus propios medios diferentes tipos de situaciones que se le han presentado en sus vidas, sus trabajos y diversas, ¿verdad?, situaciones. Y en ese orden de ideas, Carla Pepel. ¿Qué le motiva? Dime, tira, lanza. Bueno, ¿qué lanza. le motiva a usted adentrarse en lo que es el mundo de la lucha social? ¿Por qué es una lucha social? Bueno, yo creo que no es algo nuevo, No. ¿ok? Siempre he estado ligada a los temas sociales y es una especie como de catarsis. Me gusta el tema social, me gusta poder ayudar a aquellas personas que no tienen la manera de llegar y ser facilitadora en ese aspecto de muchas cosas. La gente no ve muchas veces todo el trabajo que uno hace detrás bambalinas y ve la pasión y el amor que uno le va poniendo a cada proyecto que tiene. Yo creo que esto no es nuevo en mí, esto es un proyecto muy querido para mí, porque al final creo que de esta manera y con los dones de comunicación que papá Dios me dio, ¿verdad? Que amo y disfruto enormemente, creo que vamos a poder ayudar a mucha gente a hacer y llevar esa denuncia anónima, ¿verdad? Que ellos tienen que decir y que muchas veces se callan. Javi, porque se callan, porque no tienen los medios, tienen miedo, porque quizás trabajan en algún aspecto que les puede chocar. Entonces nosotros somos esa voz. Y eso me emociona y me da mucha alegría, porque las causas sociales para mí son bastante serias.
Entonces creo que no es nuevo. De alguna manera u otra, yo iba a llegar a este punto. Ya sea por aquí, por acá, por allá, yo iba a llegar. Así que estoy contenta de poder reencontrarme con esa parte de la comunicación que había dejado un poquito en stand-by. Muy bien, muy bien. ¿Y esto es algo que te nace empíricamente, es algo con lo que tú naciste, es algo que creció contigo, o de casualidad te motivó perseguir las causas sociales, una injusticia social personal que te haya tocado a ti? Bueno, qué cizañoso. Te pregunto. Qué pregunta. Bueno, mira, yo creo que la vida no es fácil. Creo que cada uno pelea sus propias La batallas. vida no es fácil, Giuseppe. Sí, exacto. Vamos a hablar de ese tema, por cierto. Pero creo que la vida no es fácil para nadie. Creo que todos peleamos nuestras propias batallas internas y a raíz de la injusticia que se genera con uno mismo o que uno mismo es capaz de generar en las otras personas, creo que uno va adquiriendo experiencia. Entonces, esto de lo social, yo siempre he sido una comunicadora innata. O sea, desde pequeña yo soñaba con leer noticias, ¿verdad? Ese era mi sueño. O sea, yo me ponía en mi casa y dije, buenas noches, soy Carla Pepel, ahora no sé qué, desde Irak. Y siempre soñé con ser La corresponsal. corresponsal, exacto. Así en las bombas y prácticamente que la bomba me explotara y que ¡puf! ¡Puf! Y yo ahí estoy yo, ¿entiendes? Como la película. Entonces creo que eso es algo que llevo de manera innata. La comunicación me fascina y lo que he ido perfeccionándome, ¿ok? Que eso es una gran crítica que yo siempre he hecho al periodismo de Puerto Plata, que uno debe de perfeccionarse, debe de aprender cosas para comunicarse mejor, debe tener las herramientas necesarias para tú poder llegar de una manera correcta e informar, ojo con esto, informar. Sin agredir, sin parcializarse y sin irrespetar. Y sin irrespetar. Uno puede informar, porque a mí no me gusta que me estén dirigiendo mucho la orquesta. Me gusta yo poder fluir de una manera informativa correcta. Entonces creo que sí, respondiendo a tu pregunta, creo que es algo innato. Que te nació. Sí, que me nació, así como de la entraña. Y ya que mencionas a Puerto Plata, del 1 al 10, ¿en qué escala tú? Sí, pero esto no es una entrevista No, pero, sobre mi persona. No, pero solamente para que ustedes vayan conociendo los dos toletes de comunicadores que ustedes tienen frente a ustedes. Pero eso no es una entrevista a mi persona. Señora, pero ya me dijo que le hice la pregunta. Solo van dos. Bueno, ya. Pero, ok, entonces la tercera es, y podemos dejarla ahí si tú quieres. Sí, ya nomás. ¿Entiendes que del 1 al 10, cuál es del 1 al 10, en qué lugar estaría, ya que estamos en el aterrizándolo a Puerto Plata? Dale. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es la injusticia social en Puerto Plata? Hay mucha. Okay. Mucha. Del 1 al 10. Tenemos... Dame un número. Un 7. Un 7. Sí, un 7. En una escala de 1 al 10. Justifique su respuesta, como sí, decía. Claro, como yo sabía. Claro, tenemos mucha injusticia porque hay sectores, ¿verdad? Hay sectores muy marcados en Puerto Plata. Tenemos un sector, ¿verdad?, vulnerable, que es el de la gente más pobre, ¿verdad? Que se encuentra económicamente, pero que también, ¿verdad?, no está completamente abastecido de educación. ¿Ok? O sea, sí, es un sector vulnerable económicamente, pero tampoco es que tienen acceso a la educación como debería. Que ese es otro tema que definitivamente vamos a tocar con respecto a la educación. Claro. ¿Ok? Pero yo le pongo un 7. Un 7 porque tú te vas dando cuenta a lo largo que hay muchas injusticias que podrían manejarse de otra manera. Hay un sector que mueve Puerto Plata entero. Entonces eso deja fuera otros sectores, ¿verdad?, que también tienen para expresarse. Tienen oportunidades para los jóvenes. ¿Dónde están? ¿Tú me entiendes? Claro. Hay una serie de cosas que yo creo que se podrían manejar de diferente manera. Y entonces eso arrastra una injusticia, ¿verdad?, a nivel social. Porque si tú no tienes las mismas oportunidades, ¿verdad?, que tienen otros, y así hablándolo a lo claro y pelado, ¿verdad?, entonces se te dificulta. Claro. Y se supone que
nuestros gobiernos electos y nuestros líderes están llamados a hacer eso, a crear las instancias necesarias para que todos tengamos la misma oportunidad. Entonces, sí, por eso le pongo un 7. Excelente, muy bien. Sí. ¿Quieres que te siga preguntando o me quieres preguntar? No, ahora le voy a preguntar a usted. Pero las mías sí son preguntas. Cuidado. Las mías sí son preguntas. Cuidado, Entonces, ahora sí. Yo le quiero preguntar a usted, señor Javier Batista. Dígame, Carla Pepe. ¿Por qué usted no ha salido electo, verdad, en política, y que tú crees que de tu parte ha fallado para tú no llegar a ese peldaño que te permita políticamente desarrollarte? Bueno, muy buena pregunta. Yo lo sé. Yo, cuando comencé la gestión política, que me motivé a estar en un partido político, porque había trabajado política desde, puedo decir, unos 15 años trabajando política, pero siempre tras bastidores. Nunca me había animado a dar el salto al frente, ¿verdad? Y empecé trabajando para el Partido de la Liberación Dominicana, de hecho. Empecé trabajando en la gestión. Yo no sabía ese chisme. Sí, claro. Oh, ¿hace cuánto? Te digo que cuando Jonás Fernández era apenas un gestor. Jonás, por ejemplo... Estamos hablando del regidor. Sí, del regidor. Claro, Jonás para Fernández. que la gente esté informada. Sí, claro, yo trabajábamos, es una historia un poco bien Resúmela. larga. Pero el punto es que quiero decir que trabajé desde muy temprano. Trabajé en la primera campaña cuando Danilo fue presidente la primera vez. Ahí fue que comencé a trabajar política. La primera vez que Danilo fue presidente, aquí en Puerto Plata, créeme, mi vehículo era un carro concho llevando gente a votar. Ya se puede imaginar. Esos son tiempos muy bonitos donde se trabajó mucho. Sin embargo, lo que vi en esa gestión y en otras gestiones con otros partidos que trabajé es que se da la casualidad en República Dominicana de que cuando tú eres una persona, y creo que eso se repite en muchos escenarios, no solamente aquí, cuando tú eres una persona que demuestra quizás, vamos a decir así, un poco de talento, un poco de resolución, de que puedes dar soluciones rápidas, de que puedes buscar hacer que la gente se una un poco más, y tú llegas a un ambiente donde lamentablemente eso escasea. Entonces tú, en vez de ser, en estos países, claro está, en vez de ser tomado y considerado como un talento, eres considerado una amenaza. Porque entonces el otro que está ahí, porque es amigo, porque es canchanchan, porque es cómplice, porque es whatever de quien quita y pone, no está por talento. Entonces, cuando ves que llega uno con talento, dice, bueno, si lo dejo que te hable mucho, me van a tumbar a mí. Sí. Y yo vi eso en carne propia, donde vi, no solamente a mí, porque yo no quiero hablar de mí, yo conocí mucha gente muy talentosa, con buenos ideales, con buenos proyectos, con buenas proyectos, ideas. Que yo decía, wow, pero me alegra estar aprendiendo todo lo que, porque conocí gente muy, muy, muy capaz. Y esas personas las borraron, las negaron, las dejaron a un lado y metieron a lo que ellos podían manipular, a lo que ellos podían manejar, a lo que ellos podían comprar, a lo que podían, en cierta forma, presionar para que hicieran lo que los otros quisieran, ¿entiendes? Los que no tenían esa voz propia fueron los que sí pasaron para muchas cosas. Yo en ese momento llegué a ser, acuérdate, estoy para la historia todavía, como el candidato a alcalde. Sí, me acuerdo. Más joven todavía en la Junta Central. Eso fue por el partido... Eso fue para el Partido Reformista Social Cristiano. Sí, me acuerdo. Pero sigo siendo para la historia. Ahí nos conocimos. Ajá, claro. Y sigo siendo todavía en la Junta Central para la historia, señores, el candidato más joven todavía a alcalde de San Felipe, para San Felipe de Puerto Plata, hasta que venga uno más joven que yo. Bien, ¿y qué te digo? La política es muy bonita, todos somos políticos. Pero cuando uno ve ciertas cosas, uno dice, wow, vale la pena yo meterme en ese río de pirañas tan fuerte solo por un idealismo, solo porque yo quiero ver cambiar la sociedad, solo porque yo quiero ver, a veces tú lo piensas, porque es que tú sacrificas demasiado en cuestión de tiempo, de dinero, y lo estás haciendo para alguien que quizás desde que tenga la primera oportunidad de meterte el pie, lo va a hacer sin contemplación, solamente por salvarse. Happy Halloween.
Listo. 3 palabras que te definan. Yo Así. soy, 3 no. palabras que te definan. 3 nada Yo más. soy directo. Ya, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Soy Sí. resiliente, muy También estoy de acuerdo. muy resiliente y comelón. Esas 3 palabras te definen. Soy comelón. Ok. Bueno, esa fue como una pequeña presentación, creo yo, de nuestra historia, ¿verdad? De quiénes somos, para que ustedes sepan más o menos de qué va a tratar este podcast. Es un poquito como tipo radio show, donde vamos a debatir varios temas y ya entrando en materia de una vez, ¿verdad? Vamos a desglosar el primer tema que trajimos. O sea que no me traes más preguntas. Wow, no, pero es que yo te conozco. Señores, me trató suave, ¿eh? Es que las preguntas van a ir van a ir fluyendo, okay. fluyendo. Porque lo bueno de esto es que somos personas con opiniones diferentes. Y algunas veces coincidimos y otras no coincidimos. Y yo creo que eso va a ser muy atractivo. Porque dentro de lo que nosotros nos peleamos, debatiendo opiniones o debatimos, porque la palabra no es pelear, la gente se va informando de distintas visiones que nosotros podemos aportar, o a lo mejor tú te sientes identificado. Alguna gente se siente identificada conmigo, alguna se siente identificada contigo, correcto, y ahí vamos fluyendo. Entonces vamos a entrar en materia porque la hora va avanzando y tenemos muchos temas que queremos poner en carpeta hoy en este primer episodio de Anonymous. Anonymous Podcast. Anonymous. Sí, está bueno el nombre. No, bueno. Claro. Ya. ¿Tira su tema? Bueno, hay un tema que anda rondando muy, pero muy fuerte. Sucede ser que los salarios, luego de que pasan de cierta cantidad, para no irnos muy técnicos, no, que sea digerible. No. Digámoslo, después de que pasan, ¿de cuánto? ¿De 50? De 50,000 pesos. O sea, hablemos con la realidad y con datos. Estamos hablando de un salario que pasa de 50,000 pesos en República Dominicana, lo que es considerado como un salario excelente. Pero que no da. Pero resulta que si nos vamos a la parte donde está la canasta familiar, estaríamos debatiendo ahora mismo y podríamos durar hasta las 4 de la mañana debatiendo si da o no da. Pero la verdad es que aquí el salario mínimo no da para nada. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo que se indexen, se haga una indexación. Una indexación quiere decir, en términos llanos, que deje de percibirse el impuesto por bajando la cantidad de dinero y que entonces ese déficit que va a haber, entonces se extraiga de alguna otra partida de los pagos que hace el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, de otra partida, ¿verdad?, que se pueda utilizar. Entonces, es muy... A ver, pero espérate, déjame ver si yo entendí. Claro. Porque es un tema complejo. Claro. Es un tema muy interesante, claro, y muy importante para que la gente lo conozca. Porque cuando tú lo escuchas por encimita. Entonces, de repente, como que emplean palabras que la gente no entiende. Claro. La gente normal. Entonces, yo, ¿verdad?, entiendo lo siguiente. Si tú pasas de 50,000 pesos, ¿verdad?, de salario, tú debes de pagar un impuesto. Impuesto sobre la renta. Sobre la renta. Si pasamos de 50,000. Ese impuesto se paga en el Ministerio de Hacienda. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Déjame explicarte. Ok, pero hasta ahí estamos todos claros. Sí, no, vamos a aclarar un punto. Lo que quiere hacerse es, de hecho, es que los impuestos se cobren a partir de que la persona gane los 50,000. Que eso sería en un escenario, realmente no conviene como quiera, pero un escenario más positivo sería algo por lo menos más digerible, si podemos utilizar el término. Pero ¿qué pasa? La realidad de hoy es que a partir de 32,000, no recuerdo, pero es 32,000 y menudito, es que se está cobrando el impuesto sobre la renta. Cuando ya la canasta familiar sobrepasa esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que apenas gana 30,000 pesos, si tú ganas 33,000 pesos mensuales o 32,500 pesos mensuales, ya tú estás pagando impuestos sobre la renta. ¿Y de cuánto es ese impuesto? El impuesto sobre la renta no tengo, porque es una escala, entonces depende también de qué sector tú estés trabajando. Yeah. El asunto es que
lo que se está buscando ahora mismo es que en vez de que sea de esa cantidad tan bajita, porque es una cantidad que la gana ya, o sea, un empleado de call center gana más de 40,000 pesos, por Ok, ejemplo. o sea, estamos partiendo que el sueldo mínimo de este país, con el aumento que se hizo ahora, hace poco, ¿verdad? Que es un aumento escalado, primera parte y segunda parte, que ya viene la segunda parte, es de 16,000 pesos. Estamos hablando que ese es el mínimo que gana una persona. Hasta ahí, 16,000 pesos vienen siendo, ¿cuánto? $250. Bueno, está a 60 y... a Más o 60 menos, aprox. sí, 200 y alguito, claro. 200 claro. y alguito. 200 y alguito. Entonces, eso, el salario mínimo es 16. Esos salarios no pagan impuesto a la renta. No, no, claro que no. Pero la ley, tú que eres un estudiado de la ley, y yo lo sé, la ley, ¿qué contempla? La ley contempla que a partir de los 50 cobren el impuesto a la renta, No, no, no. A partir de los 32,000... pero lo dice la ley. Sí, sí, claro. Eso es lo que está ahora mismo, Ya. que es el problema. Ya. Entonces, lo que se está buscando es que en vez de que sea de esa cantidad tan bajita, porque ya es una cantidad que casi choca Claro. con el valor actual de la canasta familiar, se eleve a 50. A 50, al menos a 50, que debiera ser de verdad sobre el equivalente. Yo, personalmente, y es algo que también mencionó Omar Fernández, es que lo mencionó simplemente porque fue un comentario que él hizo público. Para que no vayan porque conozco, ¿verdad? Claro. Lo digo por eso. Entonces, él mencionó en uno de los comentarios que hizo que en un escenario muy positivo debería de ser al menos a partir del equivalente en pesos de $1,000. Que ya cuando una persona... Estaríamos hablando de 64,000 Que pesos. de ahí en adelante sería lo óptimo para que una persona comience a pagar impuestos sobre la renta. Pero seamos realistas, ¿ok? Seamos realistas. ¿Quién gana 64,000 pesos en este país? Te sorprenderías. Hay muchas... O sea, yo estoy hablando de empleados. Sí, 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 claro. Como empleado hay muchos... Me sorprendería. Sí, sí. Sí, claro, hay una gran, un gran porcentaje. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un gerente de banco? Un gerente, depende de qué banco y depende de qué, porque puede ser gerente de una oficina, puede ser gerente de sucursal. No es lo mismo un gerente de una... Un gerente de sucursal, de aquí, de un banco de aquí. Entiendo que está entre los 45,000 y 60,000 pesos, más las comisiones por las metas y ese tipo de cosas que ellos tienen también. Porque tienen O muchas sea, comisiones. estaríamos hablando que poniendo $1,000, ellos no deberían pagar impuesto a la renta porque están por debajo. Exacto, exacto, precisamente. Y el puesto de gerente es uno de los puestos supuestamente mejor pagados. Sí, pero aquí los salarios son salarios que... Tú sabes que este es un país todavía tercermundista. Nos hace falta... Sí, pero tenemos que demasiado. sacudirnos, Pero- porque ese es el problema también, Javier. O sea, nosotros lo que decimos, sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país tercermundista, pero así tenemos años en Pero- un país tercermundista, entonces pero- tenemos que ya como que dar el salto Pero uno a de los- salir del tercermundismo. El problema es que uno de los problemas que hay es que recientemente, por ejemplo, cuando se hizo la última reforma laboral, dejaron en la reforma laboral lo que es el pago de cesantía. Eso Sí. es un atraso. ¿Sabes por qué? Porque te voy a explicar qué condiciones hay. Cuando un empleado entra a tu empresa a trabajar, a partir de cumplir los 90 días de contrato, es que es elegible para recibir cesantía, ¿verdad? Antes de los 3 Estamos meses. hablando que después de los 3 meses. Después de los 3 meses, el 90 días, la liquidación. La famosa Liquidación. La famosa liquidación. ¿Verdad que sí? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un empleado sabe que ya pasó esa franja después de los 3 meses, muchas veces el empleado, si es un empleado mal intencionado, baja un poco como te digo, la intensidad. Deja de ser un empleado más eficiente porque sabe, claro, en ambientes donde hay quizás poco poder económico de parte de la empresa, ¿entiendes? El empleado dice, bueno, de aquí no me van a votar porque yo tengo 3 meses y de seguro no me van a querer liquidar. Entonces ya el empleado sabe que puede con eso tener un poco de ventaja y ya lo toma un poquito más suave. Muchos empleados en negocios pequeños hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo como empleador, ¿verdad? También tengo derecho a votarlo, Sí. ¿verdad? En esos 3 meses y lo tengo que liquidar. Antes de ¿verdad? o después de los 3 meses tiene que pagar la Pero, liquidación. o sea, la liquidación de un empleado que a mí no me resulta
funcional en una empresa pequeña, yo lo liquido a los 3 meses y definitivamente me sale mucho más barato que tenerlo un año. Lo que pasa es que la rotación de un empleado, Carla, que es donde está el inconveniente. Claro. La rotación completa de un empleado en República Dominicana te puede salir a ti hasta en 60,000 pesos. Entre el proceso de reclutamiento, onboarding, que es cuando tú le das la bienvenida y lo entrenas y haces como ese proceso inicial de que conozca la política y la temática de la empresa, más todo el tiempo que va a cometer 1, 2 o 3 errores en la operación inicial. Ponte que los primeros 60 días son un niño aprendiendo a gatear y a moverse. Yo te quiero hacer una pregunta, Javi. ¿En qué país, en qué planeta tú vives? Porque tú sabes perfectamente que aquí, ¿verdad? Tú no pasas por, las empresas no pasan por todos esos procesos. Las más pequeñas. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, tú tienes una empresa pequeña y tú agarras a un empleado y lo pones ahí. Y tú dices, mira, ponte ahí, tírate ahí. Mira, tú tienes que pelar papa. Ajá. Tú tienes que tenerme el pollo bien sazonado. Tú tienes que... Y cocina. Y fríe la vaina esa. Y resuelve. Y resuelve. Bueno. Cero training. O sea, claro, o sea, en un país donde ciertas cosas funcionen de manera correcta. Claro, te lo creo. Pero realmente estamos en un país que todo es muy informal. Todo es muy informal y tú lo sabes. Que eso es lo correcto, estoy de acuerdo. Pero aún siendo informal, a lo que me refiero es que aunque sea informal y tú no lo percibas porque el proceso no se sigue, el costo de el costo de la rotación sigue siendo igual. Porque es una cuestión de que tú sigues pagando una cantidad de salarios y luego de que pagas la cantidad de salarios, estamos hablando de la conversión entre tiempo, trabajo y la hora hombre, ¿verdad? Entonces, tú sigues pagando la cantidad de salario y se sigue acumulando el tiempo y al final, entonces, esa rotación, si tienes que despedirlo, tienes que comenzar el proceso completo hasta conseguir otro candidato que sea ¿Y qué capaz. Pasa si yo tengo un empleado que a los 3 días yo dije, no da para eso? No importa. Y lo quiero sacar. Lo puedes sacar y no tienes compromiso legal de pagarle más que las horas que haya trabajado. Que estuvo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en países? Vamos a poner Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no existe la cesantía. Por eso muchas empresas o muchas personas tienen asociaciones de empleados que garantizan que la empresa por lo menos le va a dar una ayuda que se llama un employment, una de las ayudas. Qué gringo eres. Para tratar de que la persona se le garantice al menos la asistencia hasta que consiga otro trabajo. Pero no es una obligación de la empresa darte una liquidación per se. Hay otras empresas que tienen algo que se llama severance, que es una especie... ¿Cómo? Severance. Severance. Ya, entonces... Que es una especie de liquidación, a lo que me refiero, es una especie de liquidación, pero sigue siendo fuera de contexto comparado con lo que se hace en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Te voy a hablar ahora como empresario. Cuando tú eres un empresario que estás básicamente teniéndole a un empleado una cuenta, un ahorro fijo, porque tú le estás teniendo un ahorro fijo a un empleado. Mientras ese empleado vaya más ganando, más va acumulando en la empresa. Una cuenta ahí a plazo fijo que se le va creciendo. ¿Qué se llama? Que se llama, no, que es la liquidación. La liquidación. Entonces, que va la cesantía y va creciendo. Entonces, pero estamos hablando que en el Código del Trabajo quedó fuera la cesantía ahora. No. Entonces. No, ese es el problema, que la cesantía no se tocó. No se tocó. Se cambiaron algunas cosas, pero la cesantía o la liquidación sigue igual. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo como empleado digo, bueno, no puedo aumentarte el salario más de lo que a mí me conviene, porque calculándote que tú tengas una carrera de 2 años en mi empresa. Entonces, te digo, bueno, en 2 años o en 3 años de carrera o en 4 años de carrera, tú vas a haber acumulado esta cantidad de dinero. Lo que me vas a rendir de beneficios es esta, porque todo eso se calcula, se hace una proyección. Sí, claro. Lo que me vas a rendir de beneficios es esta cantidad. ¿Dónde está el mes de preaviso? Todas sus prestaciones laborales, Navidad. El CFO, el encargado de las finanzas de la empresa, tiene eso. Si es una persona que se respeta, hace esa proyección. Dice, bueno, este empleado me va a rendir estos beneficios durante un periodo que ya lo hemos medido por estadística, de quizás va a durar 3, 4 años trabajando aquí, en 3 o 4 años va a ganar esta cantidad de dinero, va a acumular esto de cesantía, pero nos va a dejar esta cantidad de dinero de beneficio, y esto menos esto, más por menos da más, tintán. Y más o menos yo sé si me conviene o no. Por eso es que las escalas de salario aquí son tan estáticas, porque como
a la larga, lo que tú vas acumulando puede llegar a superar el beneficio que tú me des en la misma cantidad de tiempo, entonces yo no te subo el salario. Sin embargo, si yo no tuviera cesantía, no tuviera esa cuenta de ahorro a plazo fijo que estuviera aumentando, yo fuera libre de decir, mira, yo te puedo pagar 100,000 pesos, porque yo sé que tú no me estás acumulando. Entonces, el primer freno para que aquí se paguen mejores salarios en la República Dominicana es la cesantía. Precisamente por eso. Exacto. Porque las empresas están, como yo sé, como CFO, por ejemplo, yo que soy tu gerente financiero, digo, no, este empleado en 5 años va a tener acumulado 2 millones de pesos fácilmente. No le puedo subir el salario porque a la hora de irse, por H o por R, me va a hacer un hoyo en el presupuesto. Claro. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, que hay mucho que se estila mucho, que hay gente que ha trabajado 20 años y que tiene una acumulación increíble y que a ti te sale más fácil adoptarlo y que esa gente son que tú pagarle la liquidación. Es que esos son los intocables de la empresa. Esos son los que no llegan. son porque son buenos, es porque no hay cash. Es que la empresa no aguanta darle esa liquidación. Imagínate tú tener 3 de esos. No, y hay empresas que tienen 15 de eso y más. Entonces, el problema con ese tipo de gente precisamente es ese. La negligencia que esas personas aplican al trabajo, muchos no. Otros son más leales, que sé yo, agradecen, pero hay una gran cantidad de esas personas que van si les da la gana. O sea, cumplen con lo mínimo establecido para evitar que tú tengas una justificación de tú, entonces, despedirlo sin tener que darle la cesantía. Y como quiera te toca. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro fallo, la ley laboral. La ley laboral está bien, yo entiendo perfectamente que la ley laboral debe de proteger al empleado. Perfecto. Pero la ley laboral tiene muchos tecnicismos, muchos huecos. Sí, ¿verdad? muchos baches. Muchos baches que van en detrimento total del empleador. O sea, van en contra del empleador totalmente. Hay cosas que el empleador no puede escaparse, aunque tenga la razón. Yo ahí estoy de acuerdo. Entonces ese código laboral debe de trabajarse de otra manera, porque muchos empleados que son entrenados por abogados que son, maliciosos, porque hay abogados que son maliciosos. Que se dedican a eso. Que se dedican a eso, claro. Que se dedican a fabricar demandas. Que están ahí como afuera del Tribunal de Justicia, de que le falta un cartelito que diga problema laboral. Sí, claro. Hay abogados que se dedican a eso, a sacar demandas de donde no hay. Y hay muchos empleadores que se han visto víctimas de diferentes atrocidades, precisamente por eso. Lo que pasa, tenemos esa otra en contra, que la ley laboral debe de mejorarse en la República Dominicana y que definitivamente la cesantía no debe de existir. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ 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 ¿Y tú estás de acuerdo con que los sueldos, que fue el tema con el que abrimos, estén pagando impuestos después de los 64,000 pesos, 50,000 pesos? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Mira, ¿En qué nos afecta? ¿En qué afecta al ciudadano común? Yo entiendo esto. Primero, precisamente por el asunto de la existencia de la cesantía, lamentablemente los empleadores, los dueños de empresas, están limitados en poder aumentar los salarios. Sin embargo, todos los años la inflación sigue aumentando. Sí. Por ende, los precios son más caros. El costo de la vida sube constantemente. Y el precio que baja ya ni se ve. Claro, o sea, tenemos el problema de que el costo de la vida sigue creciendo, pero los sueldos siguen siendo los mismos. No, ahí voy. Entonces, el salario no... Pero entonces, mira, el salario no crece o crece muy poquito. Solamente tú ves que crece, por ejemplo, en empresas internacionales que están erradicadas aquí, que no pagan los impuestos, no están amarradas a las mismas leyes dominicanas porque se declaran como zonas francas especiales. La mayoría de call centers, hay 10,000 call centers. Los call centers están de moda ahora mismo por eso, porque tú puedes declarar un call center como una zona franca.
¿Y ese es un bache de la ley? No un O sea, bache, es un... eso es como un hueco. Es uno de los Paraíso fiscal. gracias que tiene la República Dominicana. Ajá. O sea, si tú te metiste en zona franca especial, te libras de 30,000 cosas, sobre todo de esa responsabilidad. Y si Entonces la inversión extranjera está viniendo aquí a poner ese tipo de negocios para quedar libre de impuestos bajo el disfraz de zona franca. Zona franca especial. Y los call centers entran en zona franca. Sí, claro, claro. Están en Y entonces, ¿quién regula eso? Querida, ahí está el Ministerio de Trabajo. Ya. Ahí está específicamente la dirección de zona franca, específicamente, porque la dirección de zona franca pone la ley de quién es zona franca y quién no es zona franca, ¿verdad? Ya. Por ejemplo. Entonces, pero retornando, como sube el costo de la vida y como el salario está estático y todas las cosas están más caras, entonces aparte de que yo cada vez mi costo de la vida va pegándose cada vez más con el salario. Porque una cosa es la canasta familiar, pero después de la canasta familiar viene la salud, viene la vestimenta, viene el alquiler de la propiedad, viene el transporte, ¿de acuerdo? Y entonces viene la educación de los niños, que mucho o poco, aunque tú lo tengas en escuela pública, por ejemplo, vas a gastar en la merienda, vas a gastar en el uniforme, porque no te lo regalan, o lo que regalan son cosas que no, mejor no, ese es otro tema para otro día, eso se toma 5 horas de glosar eso. Entonces, aparte de todo eso que te estoy mencionando, tú me le ajustas un impuesto sobre la renta a lo que ya me estoy ganando que ya no me alcanza. Entonces, ¿de qué sirve eso? Claro, tiene lógica. ¿No? Entonces, tiene lógica. Y entonces más comenzando en 32,000 pesos, porque es 32,000 y algo. Pasa que el número exacto no lo tengo. Son 32,000 y algo, que está ahora mismo. Entonces lo que se está buscando es que se aumente por lo menos a 50 y que el que gana de 50 en adelante, bueno, sea el que lo pague. ¿Verdad que sí? Perfecto. Y que ya... Pero ¿qué tan difícil puede ser llegar a un acuerdo de eso si la realidad es una sola? O sea, estamos hablando que tenemos una canasta, ¿verdad? Claro. Que está muy elevada sobre el sueldo mínimo y que en cualquier cabeza que tenga 3 dedos de frente o que tenga una neurona que le funcione, ¿verdad? Se va a dar cuenta que no pueden cobrarle impuesto a una persona que gane 20,000, 30,000 pesos porque no le está dando. ¿Cuánto es la canasta familiar en tu casa? Lo que pasa es que eso, vamos para allá ahora. Lo que pasa es que este país está a una gripe de quebrar, básicamente. ¿Entiendes? No. Porque ahora es que me estoy enterando. Porque mira, República Dominicana no tiene suficiente dinero ni siquiera para cubrir todos sus gastos, los gastos que produce. Por eso se coge tanto dinero prestado. Y la primera causa de que la República Dominicana esté en esa precaria situación financiera es la gran nómina gubernamental, por ejemplo, uno de los primeros problemas. Ay, ese tema me gusta. Me gusta. Claro, la cantidad de personas, porque te voy a decir algo. Si tú me justificas con una posición en una posición pública a una persona que esté cumpliendo una función útil que genere un beneficio tangible, pues yo no tengo problema en que cobre. Pero aquí estamos teniendo el asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente y 6 guardaespaldas del asistente Entonces, ¿me estás entendiendo? Entonces tenemos una nómina súper abultada. Y eso es lo que le pica al dominicano, que cuando el dominicano dice, bueno, pero si en vez de tú cobrarme esos impuestos, no me cobres esos impuestos y despide un reguero de gente que no están haciendo nada, ¿verdad? Y entonces con ese dinero que sobra, entonces tú cubres tu déficit. No me lo quite a mí. Mira, ese es un tema que me gusta. Mira por qué me gusta ese tema. ¿Ok? Ya estamos claros que la canasta familiar va en ascenso. Claro. Y que el sueldo mínimo no cubre definitivamente lo que gastamos todos los dominicanos. ¿Ok? Eso es, ya con ese tema estamos claros. Entonces no es tan difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo
que los sueldos no pueden ser gravados con un impuesto, ¿verdad? Si la gente que percibe lo poquito que gana, no puede pagar ese impuesto, porque tú le sacas 800 pesos, 1,000 pesos a alguien que gana 16 y tú le haces un hoyo. ¿Tú me entiendes? Porque Correcto. no le da. Correcto. No le da. Salga usted a averiguar cuánto vale un alquiler. Sal hoy en día, aquí por Puerto Plata, a averiguar cuánto es lo que sale rentar una casa. Entre casa nada más, ¿verdad? Internet y luz, que ese es otro tema, ¿verdad? Ya se le fueron los chelitos. Ya no hay. Entonces poner un impuesto a esa gente es una locura. ¿Ok? Eso cualquier persona No, pensando. No, y que ya lo tienen, el asunto es quitárselo. Ahora, exactamente. Es quitárselo. Exactamente. Entonces, ahora bien, con respecto a ese tema que tú dices, del tema de la nómina y del tema de cómo hay gente que trabaja sin trabajar y que percibe una botella del gobierno, Claro. ¿verdad? Es complicado. Y mira mi opinión con respecto al tema. Mi opinión es la siguiente. El tema está de raíz, Javier. Porque lamentablemente la forma de hacer política de hace años, se te estoy hablando No, desde el principio. Sí, claro. Desde el principio. Claro. Entonces, la forma de hacer política, y óyeme bien lo que te estoy diciendo, en este país, ¿verdad? Siempre ha sido de una manera de que yo te doy en la medida que tú me busques gente, Sí, claro. ¿verdad? Para que cuando yo vaya donde yo estoy, se vea que yo tengo arrastre. Y que salga el primero a contradecirme con respecto a eso. Lo invito. Entonces, cuando ya tú vas con ese fallo, desde un principio, tú te llenas de gente inepta, que está en situaciones y en cargos que no tienen la capacidad. Y ahí viene la famosa botella. ¿Tú me entiendes? No, y por eso tienen que contratar al asistente, porque el asistente que sí Para cubrir cuotas. es el que hace, no, y que es el que hace el trabajo Entonces, del Carita Linda. exactamente. Claro. Entonces, el tema está en que tú tienes una forma de hacer política en la cual tú sales, ¿verdad? Con una bandera. Ay, fulano, y voten por fulano y fulano. Pero tú tuviste que salir a buscar a 5 amigos tuyos, ¿verdad? Que tienen que hacerte el coro, ¿verdad? Porque vamos a hablar las cosas como son. Claro, claro. Entonces tienen que salir a buscarte el toro. Entonces, ok, yo llegué, coroné, en jerga para que la gente entienda, ¿verdad? Y resulta que está mi amigo, al que yo le dije que me buscara a los 5, para que vieran que nosotros teníamos gente, ¿verdad? Para pegarnos en política. Detrás de nada, yo no sé detrás de qué. Porque tampoco es que los cheques en el gobierno sean tan abultados. No. ¿Tú me entiendes? Entonces tú me vas a decir que vas a andar detrás de 10,000 pesos y por 10,000 pesos tú vas a dejar la dignidad. ¿Tú me entiendes? No tiene coherencia. Pero esos 5 amigos que salieron conmigo, que salieron con el amigo de mi amigo, cuando sepan que yo coroné, van a llegar y me van a decir, ¿y lo mío? Porque yo salí con la bandera. Y salieron una vez o 2 veces. ¿Tú me entiendes? Pero los culpables no son ellos. ¿Quién es el culpable? La forma de hacer política. Porque aquí hacemos política basada no en lo que tú tienes que ofrecer y en lo que tú tienes para presentar En la como meritocracia. Exacto, como Meritocracia. profesional. Claro. Sino que tú haces política basado en la cantidad de votos que tú puedes buscar. Sí, claro. Y ahí es que está el problema. Entonces llenas al gobierno de gente incompetente que no hace su trabajo y que se transforma en la famosa botella. Que están por favores políticos. Por favores políticos. Si hubiese una manera de que el gobierno se pudiese sacudir y dejaran de hacer ese sistema político y empezaran a contratar gente por aptitudes, no actitudes, aptitudes,
por currículum, ¿verdad? Dejaríamos de tener una camada política mala, mala, Claro. mala, que a veces, muchas veces tú le dices, es que ni hablar sabe. Y de repente están en cargos que tú dices, ok, ¿tú me entiendes? Entonces, ese es el principal problema. Que yo soy fulano, pero yo necesito de los 100 que tú tienes para tú llevarme a mi actividad. Pero esos 100 después reclaman. Y entonces si tú no le cumples, tú eres malo. Y cuando tú te quieres elegir nuevamente, tú no cuentas ya con esas 100 gente. Correcto. Porque te odian. Correcto. Porque tú no pudiste conseguirles nada. Y no ni siquiera que tú tuviste la mala intención, que te cortaron por el otro lado. Exacto. Claro. Entonces, pero el amigo del que está más pegado arriba sí llegó. Entonces, esos que están abajo, que tampoco hicieron la gran cosa, se enojan porque no llegaron. Correcto. Pero el amigo del que sí, ¿verdad? Ese sí está. Entonces, ahí es que está el fallo desde el inicio. Cuando nosotros empecemos a votar como sociedad, con conciencia, por los méritos que tú tienes para llegar a los cargos, la cosa va a ser distinta. Sí, pero que el problema es que... Cuando usted siga votando por un picapollo y a usted le sigan dando los 500 pesos que le van a dar, ¿verdad? Y mientras usted, que me está viendo, siga votando así, no vamos a tirar para adelante. Pero el problema es la doble... Y el gobierno y la nómina se van a cargar de gente inepta y botella. El problema es la doble moral. Este país está plagado de doble moral. En todas partes, Javi. Doble moral. En todas partes. Nosotros queremos el político que sea buen político y que llegue al poder por los méritos, ¿verdad? Pero queremos que ese político también, cuando nos ve en la calle el día de las elecciones, nos dé 2,000 pesos y nos dé un picapollito y nos dé esto y nos acomode un poco. Yo la no vida. puedo creer que tú hayas pedido un picapollo y 500 pesos. No, pero... Porque si tú me dices aquí, mira, que tú has llegado a ese extremo de falta de dignidad, mira, yo me paro y me voy. Te lo juro por Dios. Me paro y me voy. No, porque yo- eso ya es atentar contra la dignidad del ser humano. A lo que voy es Nah. es el modus vivendi de la masa votante. Nosotros tenemos el deber y la obligación de educar a la gente. Correcto. De decirle, oiga, señora, deje de votar por el picapollo, está gordita, deje de comer grasa, qué sé yo. Pero ya no vote por un picapollo, no vote por los 1,000 pesos, porque al final, Javier, al final los más perjudicados son ellos mismos. Y no lo quieren entender. Lo que porque pasa... votan por votan por un político que no representa ninguna de las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Pero votan ese día por él, ¿verdad? Y después se están dando latigazos porque resulta que ese mismo político no les coge la llamada, no les da los 500 pesos, desaparecen, ya no son útiles, ya no son útiles. Entonces, eso es lo primero que las personas que votan deben de cambiar. Si queremos cambiar la política en República Dominicana, ¿verdad? El Estado tiene que buscar ser eficiente. Y Correcto. dejarse de estar cogiendo presión y empezar y aprender a hacer política de verdad. También. Política donde mi currículum, mis proyectos, mis ideas representen al pueblo dominicano. Correcto. Porque un picapollo me va a quitar el hambre hoy, pero una reforma fiscal, producto de yo votar por un mal partido político, no me va a quitar el hambre por los próximos 4 o 5 años. El problema, Carla Peppel, es lo que se llama el manejo de la percepción. El manejo de la percepción en la política es una arma muy fuerte. Es la bomba atómica. Bueno, hay varias, pero el manejo de la narrativa y la percepción es una de las piedras angulares de la política. ¿Y por qué te toco este tema? Porque el dominicano entiende esto, Carla. El dominicano entiende que no debe de importarle. Se le ha sembrado en su chip que no debe de meterse en política, que no debe de importarle a ciencia cierta por quién vota o por quién no vota. Porque número uno, todos los políticos roban y son iguales. Esa es la percepción.
Número 2, mi opinión no cuenta. Por más que yo diga o me queje, nadie me va a hacer caso. Entonces, Y eso- entonces ese mismo que hace buscando cuota política? Bueno, pero precisamente, pero para allá voy. Entonces, mira, entonces está, en la masa está sembrado, número 1, que yo como persona de nada me sirve que yo me queje. Porque si me quejo, y tú lo ves a diario, que por eso estamos en este podcast, para que la gente sí pueda quejarse y su queja A través de nosotros que sí somos dos valientes. Señores, y su queja va a llegar. Claro. Su queja va a llegar y va a llegar a donde tiene que llegar. Así es. El que me conoce a mí sabe que yo soy, me conoce. Entonces, Sí. su queja va a llegar y porque yo a nadie le tengo miedo. Entonces, lo que te quería decir es que precisamente por esa percepción de que yo soy incapaz de hacer que mi queja llegue y de que todos los políticos, entre comillas, roban y que todos son malos y que todos son iguales, y que a mí lo que me Y conviene que tengo es- que elegir al menos malo. No, y que a mí me conviene, no, ni siquiera ahí, ojalá y fuera eso. A mí me conviene agarrar lo que yo pueda y beneficiarme de lo que yo pueda, porque cuando viene a ver es lo único que yo voy a poder conseguir. ¿Oíste? Esa es la métrica que hay. Porque el político lo único que anda buscando es votos. Escasamente, porque no voy a generalizar, escasamente aparecen personas que sí quieren hacer. Yo la te voy a diferencia. decir una cosa, y esto es un pensamiento mío muy propio. Yo siempre he pensado que la política es algo hermoso. Algo donde la democracia, las personas que somos democráticas, la democracia nos corre por las venas. Las personas que hemos estudiado un poco el tema de los gobiernos que han sido dictatoriales, ¿verdad? Con Franco, con Pinochet en Chile, muchos que han sido parte de la historia, que uno los estudia, Claro. tú dices, qué alegría poder vivir en democracia y cuánta sangre fue derramada para que nosotros hoy en día podamos vivir en democracia. Entonces la política para mí es súper apasionante. Pero sin embargo, ¿verdad? Con todo esto, lo único que estamos logrando como países, porque este no es el único país que tiene ese fallo o carga con esto, ¿verdad? Es que las personas nos decepcionemos de la política. Y que los que queremos hacer nos hagamos a un lado porque no encontramos la forma de cambiar tantas cosas juntas que están mal. Y nos cansamos y nos hacemos a un lado. ¿Tú me Que entiendes? eso es parte de la narrativa Pero también. la política, el que es político para ir a ganar, ya ahí está el primer error. La política debe ser una vocación Para servir. para servir. Usted tiene que tener su patrimonio y tiene que tener su dinerito basado en sus talentos y en su visión.
Pero la política no puede ser para enriquecerse, Javier. Exacto. Porque lamentablemente, como dice el refrán que dice que como que la necesidad tiene cara de hereje y que cuando tú tienes necesidad, tú vas a hacer lo que sea por cubrir esas necesidades. Entonces la política tiene que ser un deseo de cambiar cosas para una masa amplia. Porque los gobernantes y los líderes no se pertenecen, le pertenecen al pueblo. Todos Porque las quisiéramos. fichas que los ponen y los sacan somos nosotros. Correcto. Entonces, a ese pueblo y a esa gente hay que educarla. Y uno no se puede cansar, porque hay que educarlos. Hay que decirle, señora, pero mire por qué no estaba a votar. ¿Ha estado alguna vez en algún caso de corrupción? ¿Ha estado preso? ¿Cómo le fue en el ministerio de yo no sé dónde? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Todos tenemos acceso a este aparatito. Claro, claro. Que tienen bobado, que Claro. ese es otro tema que Sí, vamos a tocar, claro. ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Entonces, en vez de usted estar perdiendo el tiempo viendo un reguero de muchachitas o muchachitos bailando TikTok, ¿verdad? Agarre el teléfono y instrúyase quién es fulano, dónde ha militado, qué ha hecho, si ha fallado, si ha estado preso, si lo han extraditado. Porque todos esos casitos de narcotráfico que se han ligado ahora, ¿verdad? A dirigentes, ¿verdad? De todos los partidos. Son personas que ya De tenían todos los partidos. antecedentes. Ya tienen antecedentes. Claro. Entonces, no cualquiera puede llegar. Claro. Es que no Y cualquiera. ahí es que está el problema. Es que no cualquiera puede llegar. No cualquiera puede representar al pueblo. Exacto. No cualquiera puede estar en un cargo político. Público. No público. Sí, claro, claro. ¿no? Usted tiene que tener una ficha intachable. Correcto. Porque usted me está representando a mí, está representando mi voto, va a legislar y va a proponer leyes que a mí me permitan obtener un mejor salario, más oportunidades, más becas, educación. ¿Tú me entiendes? Convergen muchas cosas. Entonces es súper importante que en este primer podcast que hemos hecho, que hemos abordado el tema financiero, de a dónde habría que sacar más dinero, que tú eres un instruido en la materia, por lo cual me siento halagada Para la gloria de Dios. de compartir este podcast contigo. Hay que educar. Señor, edúquese. Deje de andar pensando en pajarito preñado. Correcto. Deje de andar detrás de lo que no le va a dar beneficio. Busque políticos que lo representen, que le cojan el teléfono, que cuando usted lo necesite, porque usted estuvo cuando él lo necesitaba, esté. Regidores que valgan la pena. Alcaldes que sepan legislar para su provincia. Correcto. Entonces es súper importante. Correcto. Entonces ahí es que voy. Si logramos cambiar esa visión, que sería un éxito, yo sería feliz cambiando a 50. ¿Tú me entiendes? Feliz. Pero hay que cambiar, hay que tirar paquetico, hay que echar para adelante, pero no con mediocridad. Yo estoy harta de la gente mediocre, de la gente que piensa que porque ellos se creen, Sí, porque no es que son, es porque que no se es que creen. son, es porque ellos se creen. Exacto. Ellos juran que hacen un papel y tú te quedas como, kiri, kiri, kiri. ¿Tú me entiendes? Correcto. Que no tienen la capacidad. Correcto. Y entonces llegan a legislarnos a nosotros con leyes mediocres que a la larga nos perjudican. Entonces, póngase mosca, póngase avispado, señor, Actívese, señora. actívate. Actívese, aprenda a votar para que el día de mañana no le pasen el rolo. Lo importante es, mi gente bella de Puerto Plata, que vamos a seguir aquí. Hoy comenzamos y no vamos a terminar en mucho tiempo. Este podcast tan Depende del bonito. billete, porque hay que anunciar. Sí, para que sepa. Este podcast tan bonito que hoy comienza, es la semillita que se sembró y comienza a germinar para nosotros, poder llevar las voces de ustedes que nos ven y que nos escuchan a donde quizás por su propio medio no pueden llegar. Anonymous Podcast va a seguir semana tras semana
Estaremos en todas las plataformas de podcast disponibles. Estaremos en YouTube también, estaremos en Facebook también. Así que... Y próximamente, ¿por qué no, Javi? Dilo, tíralo. No, en la radio, en la televisión. Y más adelantito estaremos en radio y televisión también, si Dios nos lo permite. Yo sé que sí. Somos dos talentos que esta provincia se los está perdiendo, señor. No, ya no se lo está perdiendo. No, ya ahora no, porque tuvimos que tomar acción. No, porque tuvimos que salir nosotros. Ya comenzamos. Ustedes pueden enviarnos sus denuncias, comentarios, sugerencias que serán muy apreciadas y cualquier cosa que usted entienda que nos puede nosotros mejorar lo que estamos tratando de hacer. Aceptamos a cualquier persona que quiera acercarse y dar un grano de arena, dar su opinión, decir, hablar, porque sin ustedes nosotros en verdad no somos nada. Estamos aquí para servirles a ustedes y para que este sea un canal que amplíe la idea que usted puede tener o la denuncia que usted puede tener también. Somos Anonymous. Anonymous Podcast. Anonymous Podcast.